En muchas oportunidades conversamos de el Espíritu Santo, de manifestaciones del Espíritu Santo y de estar llenos del Espíritu Santo. Yo creo que uno de los privilegios que tenemos con las Sagradas Escrituras es que ella puede esclarecer cualquier duda y podemos hacerle preguntas a la Biblia para nosotros aprender, crecer en conocimiento verdadero y sobre todo edificar el cuerpo de Cristo. El propósito de este estudio es edificar el cuerpo de Cristo, que juntos podamos aprender y crecer en sana doctrina, en una enseñanza saludable que nos ayude a tener una condición espiritual sana. Dicho esto, yo quise titular el estudio del día de hoy, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay algunas confusiones y hay algunos también definiciones que no representan la llenura del Espíritu Santo. Con esta introducción quiero animarte a que leas conmigo Efesios 5, versículo del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en primer lugar, no os embriaguéis con vino, y para dar un contexto, para comprender por qué razón dice esto, es que en ese tiempo muchas religiones utilizaban tanto el licor, el alcohol, como algún tipo de drogas para poder entrar en un estado de trance y adjudicar esa sensación a un dominio espiritual. Esto en la actualidad sigue presente. Hay muchas religiones que utilizan drogas y psicotrópicos y adjudican esa experiencia a una experiencia espiritual. Pero la Biblia condena esto y la Biblia nos dice que no es a través de una sustancia externa que nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, y en el versículo 19 nos da la manifestación de una persona que está llena del Espíritu Santo. Empieza a hablar entre los hermanos con salmos, con cánticos, alabando a Dios. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentran estos salmos y estos cánticos? Pues se encuentran en la Biblia. Lo primero que encontramos es que estar lleno del Espíritu Santo evidencia a una persona que habla de la Escritura. Y para poder complementar aún más lo que acabo de declarar, quiero tomar como ejemplo a Juan el Bautista. Vamos a Lucas 1, versículo del 15 al 17. Aquí está el ángel diciéndole a Zacarías que tendrá un hijo, y su hijo Juan el Bautista. Entonces le dice en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, este hombre iba a estar lleno del Espíritu Santo y iba a lograr que muchos se conviertan a Dios. Ahora, ¿cómo iba a lograr esto? Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si te fijas en esta porción bíblica que acabamos de leer, nos dice que Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo y va a hacer que muchos se conviertan. Aquí está la conversión. Y una de los elementos que no se puede alejar de una conversión genuina es el arrepentimiento.
Cuando él dice hacer volver a los corazones, inmediatamente podemos encontrar en la Biblia la definición. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es que una persona se arrepiente? Por ejemplo, en Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Encontramos que el arrepentimiento es dejar lo que yo estoy haciendo mal y volverme a Dios. No es suficiente dejar lo que estoy haciendo mal y continuar sin Dios. No es suficiente volverme a Dios sin dejar lo que estoy haciendo mal. Encontramos, y abro aquí un pequeño paréntesis, muchas personas en la iglesia, que estas personas dicen que están arrepentidas, pero aún no dejan su pecado. Y el arrepentimiento genuino es abandonar el pecado y volverse a Dios. Y esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Ahora, continuemos con el ejemplo de Juan y vamos ahora a Lucas 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua de al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vamos despacio para ir ordenando todo esto que la Biblia nos dice. Este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo se encargaba de mostrarle a la multitud la necesidad de arrepentirse porque viene un juicio. Y ahora no se habla de este juicio, y es necesario que se hable del juicio de Dios. La Biblia habla de juicios. La Biblia habla que en esta vida tú tienes oportunidades para arrepentirte de lo que tú estás haciendo mal, porque si tú no te arrepientes y mueres en esta condición de pecado, en la otra vida, en el otro escenario, cuando te separes del cuerpo terrenal y entres al dominio espiritual, se te juzgará por todas las veces que Dios tocó a tu puerta y tú no lo dejaste entrar. Y esto era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, tenía amor por las multitudes. Y qué mejor evidencia de amor que mostrarle a las multitudes su necesidad de arrepentirse y de reconocer que hay un juicio, que de Dios nadie se burla. Esto es amor. Amor no es únicamente hablar de compasión y omitir los errores de nuestros hermanos. Amor no es la carencia de exhortación. Amor no es alcahuetear a mi hermano. El que ama, disciplina. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel a quien tiene por hijo. Y esto es lo que vemos en Juan el Bautista. Versículo 18 de Lucas 3. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En primer lugar, podemos encontrar entonces que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo y por tal motivo predicaba el arrepentimiento y el juicio. Ahora, vamos a conseguir un segundo ejemplo en la Escritura de una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Y me refiero a Pedro. En el primer discurso de Pedro, luego de que fue lleno del Espíritu Santo, él da un discurso digno de estudiarse con lupa, de encontrar todas las citas bíblicas que él compartió. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien,
Sabemos que en ese momento ellos reciben las lenguas, que son los idiomas, para predicar el Evangelio. Ahora, lo asombroso es que Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a hilvanar la Escritura. Cuando uno quiere estudiar la Biblia, uno no puede divorciar un versículo de todos los demás versículos. Uno tiene que estudiarlo sistemáticamente, y Pedro, para glorificar a Jesucristo, empieza a hilvanar la Escritura, y tú lo puedes encontrar en Hechos 2. Él cita al profeta Joel, cita el Salmo 16, versículo 8, 11, cita 2 de Samuel 7, 12, cita el Salmo 110, versículo 1, y así va citando la Escritura, exponiendo la Escritura y confrontando a la multitud, que trajo como consecuencia que 3,000 almas se arrepintieron y creyeron. ¿Y cómo estaba lleno del Espíritu Santo? Exponiendo la palabra de Dios. Encontramos entonces que gracias a la llenura del Espíritu Santo que tenía Pedro, realizó una predicación sistemática de la Escritura, en la cual explicaba a qué y a quién estaba apuntando todas estas citas bíblicas, que es a nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, no es una experiencia que te hace vibrar. La llenura del Espíritu Santo se basa en creer a pesar de no sentir nada con nuestro cuerpo sensorial. Te lo voy a repetir. La llenura del Espíritu Santo se basa en creer en la Escritura a pesar de no experimentar ninguna sensación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. La Biblia dice en Mateo 22, 29, Jesús respondió y les dijo: erráis por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, vamos a encontrar un tercer ejemplo de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, que lo describe la Escritura, y con este vamos a aprender mucho más. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, tenemos el ejemplo de Pedro, y ahora vamos a conocer el ejemplo de Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de la consolación. Y en Hechos 11:24 dice que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Está hablando de Bernabé. Ahora, para dar un poquito de contexto de quién era Bernabé, este hermano jugó un papel sumamente importante en la iglesia primitiva en 4 ocasiones. Número 1, convenció a los apóstoles de la genuina conversión de Pablo, Hechos 9:27. Número 2, presentó a los apóstoles en Antioquia y reconoció que el movimiento de allí era obra de Dios. Esto se encuentra en Hechos 11 del 22 al 24. Número 3, él y Pablo fueron enviados por el Espíritu en el primer viaje misionero, Hechos 13:2. Y número 4, defendió la obra de los gentiles en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, versículo 12, versículo 22, versículo 25. Encontramos en Bernabé no cualquier hermano, un hermano que estuvo muy presente en la iglesia primitiva con intervenciones importantes. Ahora mira lo que sucedió con Bernabé, y aquí te invito a que enciendas tus alarmas y a que prestes mucha atención. Gálatas 2, versículo 11 hasta el 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía
con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué impresionante esto. Vamos a esclarecer un poco más. Pablo está confrontando públicamente a Pedro, porque Pedro empezó a tener miedo de los judíos que judaizaban, y cuando él empezó a compartir con los judíos, no quería compartir con los gentiles. Estaba negando la gracia de Dios, que es para todo aquel que cree, judío, griego, gentil, el que sea que quiera creer, puede creer. Y en este error, donde había favoritismo por los judíos y desprecio por los gentiles, Bernabé, que la Biblia dice que era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, estaba siendo arrastrado por esta hipocresía. Y Pedro, que arrastró a Bernabé, muy seguramente Bernabé podría arrastrar a otros. ¿Qué encontramos aquí? ¿Y cuál es la advertencia? ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo a través del ejemplo de Bernabé? Que es nuestra responsabilidad mantenernos llenos del Espíritu Santo. Que no es una experiencia que tú experimentas un momento y ya quedas lleno del Espíritu Santo para la vida eterna. Si bien es cierto que el Espíritu Santo no se sale del creyente, la Biblia dice que podemos apagarlo y contristarlo. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es nuestra responsabilidad mantenernos llenos del Espíritu Santo, y esto implica obediencia y sujeción a la palabra. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, participó e intervino en la iglesia primitiva, es nombrado en la Escritura, y aún así fue arrastrado por una conducta hipócrita, y fue necesaria la exhortación de Pablo para que se volvieran otra vez, tanto Pedro como Bernabé, arrepintiéndose de esta actitud que despreciaba a un grupo de personas únicamente por ser gentiles. ¿Y acaso no es esto lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Juan 15, versículo del 4 al 5 y del 7 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Te fijas cuántas veces el Señor Jesucristo nos repite permaneced, permaneced, permaneced? Porque no es una experiencia de un día. Tú para vivir necesitas diariamente oxígeno, agua, alimentación. En el mundo espiritual, tú para vivir y para mantenerte lleno del Espíritu Santo, necesitas todos los días permanecer en su palabra, leer su palabra, estudiar su escritura, discipularte, darle un tiempo de calidad a Dios.
Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los sí que encontramos en el versículo 7 y en el versículo 10 son condicionantes. Si tú guardas los mandamientos de Dios, pues permaneces en Él. No es cierto que desobedieces a Dios y estás lleno del Espíritu Santo. Esto no tiene relación. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional que tú puedes fingir o porque te puedes contagiar con la emoción que está llevándose a cabo en el contexto donde te encuentres. Las emociones son contagiosas, pero disciplinarse, estudiar, conocer la Escritura, esto es un acto individual. Y es tan importante que este apóstol del Evangelio de Juan, en su primera carta, nos repite que debemos de permanecer. Primera de Juan 2:24, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio, el Evangelio. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La Biblia es clara. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa estar lleno de su palabra. Significa pensar bíblicamente. Significa aplicar el discernimiento en cada uno de nuestros escenarios, tomando en cuenta los mandamientos de Dios. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que hizo Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento y mostrando que viene un juicio. Esto fue lo que hizo Pedro, cuando predicó en Hechos 2 e hilvanó toda la Escritura. Y esto fue lo que hizo Bernabé. Y al mismo tiempo aprendemos de Bernabé que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No te confíes por los estudios que ya has hecho. No te confíes por el tiempo que llevas estudiando la palabra. No te confíes porque ya tú fuiste un día a la iglesia. Todos los días necesitamos de Dios porque es fácil desviarse. Es sumamente fácil salirse del camino. Por tal motivo, necesitamos darle prioridad al Señor. Necesitamos volver a la Biblia, probar los espíritus, disciplinarlos. Espero que no quede ninguna duda y si queda alguna duda, escribe en los comentarios para poder juntos crecer en conocimiento verdadero. Que Dios te bendiga.